Absolutamente todo, sin excepción, en el comportamiento del cristiano debe relacionarse a la verdad revelada. Si lo exhorta, si le pide algo, si le exige cierto tipo de comportamiento, si le reprende por algo, todo debe basarse en la verdad revelada o no existiría la autoridad. No existiría la autoridad detrás de la exigencia. La verdad es la base de toda acción correcta. De la perspectiva cristiana, todo comportamiento se basa en la verdad revelada. Deben haber absolutos antes de cualquier requisito para las acciones. Por ejemplo, si usted manejara al 130 kilómetros por hora y es detenido por un policía, se le aplica una multa por comportamiento inaceptable. Manejando a 130 kilómetros por hora no es el comportamiento aceptable. No es aceptable porque existe un absoluto. Aquel absoluto dice que el límite de velocidad es 80 kilómetros por hora. Esto es un absoluto. Y su violación de aquel absoluto le trae una condenación. Absolutos son la base para determinar la calidad moral de cualquier acción. Todo comportamiento aceptable se basa en absolutos, o en otras palabras, leyes. Si removimos todos los absolutos, no habrá manera de juzgar los actos de nadie desde una posición de moralidad y no podría condenar a ninguno. No se podría ni definir el buen comportamiento porque no habría normas ni leyes. Para el cristiano, todo su comportamiento se basa en absolutos divinos. Dios determina principios y nos comportamos según estos principios. La única manera que tengo para evaluar la moralidad de mis acciones es de encontrar una norma. Y a encontrarla tengo una autoridad por la cual puedo evaluarme. Todo comportamiento espiritual ha de ser evaluado en base a los absolutos establecidos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro de absolutos, de principios, de leyes. Y el primer objetivo en la vida cristiana es de aprender aquellos absolutos. Solo así podemos responder de manera correcta. Por ejemplo, ¿cómo sabría yo cómo nacer de nuevo si no sigo los absolutos de las Escrituras? ¿Cómo sabría qué hacer en la adoración de Dios si no entiendo lo que Dios espera en la adoración? ¿Cómo sabría qué hacer en mi trabajo si no sé lo que enseña la Biblia al respecto? ¿Cómo sabría cosa alguna si no entiendo las normas de Dios, sus principios y sus leyes? La mayoría, desgraciadamente, de cristiandad por muchos años han tratado de vivir un nivel alto de moralidad sin realmente conocer la Biblia, sin entender los absolutos, sin entender los principios revelados en las Escrituras. Entonces, lo que Pablo está diciendo en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su verdad. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Estamos orando por ustedes. Estamos orando por ustedes. Y el objetivo de nuestras oraciones es que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tiene que ser la base de conocimiento antes de que pueda proceder el comportamiento de ellos. Conocer a Dios, conocer su voluntad y conformarse a ello. Dios es supremo. Su palabra es autoritativa. Y esa palabra es la base de todo comportamiento. Deben conocer los principios ahí revelados. Veamos en versículo 9 que Pablo ora que sean llenos, totalmente controlados. Pablo está diciendo, pido que ustedes sean totalmente dominados con el conocimiento, un conocimiento profundo, no un entendimiento espiritual, superficial.
sino por el conocimiento profundo de su voluntad. Quiero que sean totalmente controlados, dominados por un conocimiento profundo de la revelación de Dios, de sus absolutos, de sus principios. Y sigue adelante. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría es sacar el principio de la Biblia y la inteligencia espiritual es aplicarlo. El objetivo para mí es meterme a la Biblia y aprenderla. Debo tener un conocimiento profundo de ella. Pero este conocimiento profundo debe transformarse en sabiduría. La sabiduría que de toda esa información de la Biblia saco principios que se puede aplicar a la vida. Eso es la sabiduría. Y eso es lo fundamental en nuestro estudio de la Biblia. Encuentra lo que significa, lo que es el principio, cómo se aplica a, a su vida e ir a hacerlo. Pablo ora que seamos dominados por el conocimiento profundo de la voluntad de Dios hasta el punto de ponerla en práctica. Tenemos que conocer los principios. Esto nos lleva a versículos 10 y 11. Versículo 10 empieza con las palabras ¿para qué? Dice aquí, para que andéis como es digno del Señor. Estas palabras, ¿para qué? Nos indica el propósito de conocer la voluntad de Dios. A conocer la verdad de la palabra de Dios y los principios de ella, habiendo transformándolos en realidades aplicables, habrá resultados. Aquí tenemos 5 resultados, 5 beneficios de conocimiento aplicado, conocimiento que se pone en práctica. Aquí están 5 cosas fantásticas que ocurren en nuestras vidas cuando somos dominados por los absolutos de Dios. Leamos en versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El conocimiento de su voluntad resulta en andar como es digno del Señor, agradándolo en todo. Andar como es digno del Señor. ¿Qué significa andar? ¿Qué significa andar en la Biblia? Significa su conducta diaria. Es un cuadro de cómo vivimos nuestra vida de día a día. Cuando estamos dominados por el conocimiento, por los principios y por las aplicaciones a la vida, andaremos como es digno del Señor. Pero a pensar en la grandeza del Señor y su gracia, la maravilla de su carácter y que la Biblia me dice que podría ser digno de Él, suena imposible. ¿Cómo podría yo jamás andar digno del Señor? Pero la Biblia dice que puede. Primera Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno del Señor, que os llamó a su reino y gloria. Se declara que esto es un mandato. Es lo que se espera de nosotros. Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Para hacer una ilustración, debemos vivir conforme a la camisa que llevamos. Debemos andar como es digno. Había un deportista que firmó con el equipo de sus sueños. Siempre había soñado de jugar por el equipo. Después estaba conversando y comentó, ¿sabe? Cuando uno pone esa camisa, probablemente uno juega 20% mejor que normal porque tiene que vivir de acuerdo a la camisa, tiene que sudar la camisa. Como cristiano, somos revestidos con Jesucristo. Estamos unidos con Él, identificados con Él. Debemos entonces vivir como es digno de ese llamado. Debe practicar, debe practicar en su vida su posición en Cristo. Debemos también jugar nuestra posición. Eso es andar como es digno. Había un futbolista muy atlético. Tenía mucha habilidad, pero tenía un problema.
no jugaba su posición. Trataba de jugar toda la cancha, para arriba, para abajo, siempre se encontraba fuera de su lugar. No podía contar con él porque nunca sabía dónde iba a estar. Su equipo sufrió por su falta de disciplina. Un día, después de tratarlo varias veces, el entrenador fue a este hombre tan atlético, tan habilidoso, y le dijo: ya basta, vaya a la banca, no lo puedo usar. ¿Por qué?, le preguntó. Es que usted no juega su posición. Entonces el futbolista pasó el resto de la temporada en la banca. Dios nos ha exaltado a los lugares celestes en Cristo Jesús y nos dicen: esto es quien eres. Y espero que actúe conforme. Y puede hacerlo si tiene conocimiento correcto de los absolutos de Dios. Cristo es nuestro modelo. En 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Necesitamos un modelo. Juan dice que Cristo es nuestro modelo. Debemos andar como Él anduvo. Tenemos ejemplo en Jesucristo. La Biblia dice que anda como es digno. Necesita un modelo. Mire a Jesús. Ande como Él. Y aunque por sí mismo no puede hacerlo, Dios dice: viviré en ustedes y andaré en ustedes. Puedo conformarme por su poder a la imagen de Cristo. Pero no solo andar como es digno, pero agradándolo en todo. Sencillamente significa agradar a Dios en todo. A conformarme a Cristo, estando totalmente sometido al Espíritu que mora en mí, entonces estoy andando como es digno y todo lo que hago agrada a Dios. Hay muchas personas que quieren andar como es digno, quieren agradar a Dios, pero si no viene por medio de conocer su voluntad, nunca lo logrará. Entonces el primer fruto, el primer resultado que vemos de conocer su voluntad y de ser dominado por su voluntad es de andar digno. El segundo fruto, el conocimiento de su voluntad resulta en una vida fructífera. Ese es el concepto de los hijos de Dios como árboles frutales. ¿Se acuerda del Salmo 1 que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo? ¿Pero qué es este fruto? El fruto es un producto de una vida de justicia, una vida de la justicia de Dios. Fruto puede ser buenas obras. Romanos 1:13 habla de llevando personas a Cristo. Dice Pablo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo quería el fruto de llevar a personas a Jesucristo. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Este fruto es alabanza. Filipenses 4:7. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Estaba dando gracias a la iglesia de Filipos de apoyarlo económicamente. Fruto es dar dinero para la extensión del evangelio. Fruto puede ser muchas diferentes cosas, pero es producto de una vida justa, una vida vivida en el Señor. La única manera que va a haber esta producción fructífera y los actos de justicia es cuando conozca la verdad de la palabra de Dios. Cuando haya conocido la verdad de Dios. Cuando haya sacado los principios. Cuando haya los actualizado en su vida. Así va a ser. Así va a haber la productividad. Santiago 3:7 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios produce buenos frutos. Segunda de Pedro también habla de este fruto. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocer la verdad de Dios abona el suelo para producir el fruto en nuestra vida. Entonces no solo resulta en andar como es digno del Señor, también produce fruto, lleva fruto. El tercer resultado, el conocimiento de su verdad resulta por el crecimiento de Dios. Miren lo que dice en versículo 10, perdón. Creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo. Vas a crecer. Vas a avanzar por el conocimiento de Dios. La palabra aquí traducido en, creciendo en el conocimiento de Dios, es mejor traducirse porque ilustra el instrumento del crecimiento. Entonces dice, resulta por el crecimiento de Dios. Crecimiento es un instrumento del crecimiento. Crecimiento significa maduración. Maduración es ser más y más como Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es nuestro objetivo. La maduración es el proceso de ir de donde estoy hasta allá. Esto es el proceso de crecimiento. El crecimiento ocurre por el conocimiento de Dios, de su verdad y de sus principios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Dice antes que la leche es la palabra de Dios que nos hace crecer. Es nuestro sustento. Entonces, el tercer resultado de conocer su voluntad resulta en el crecimiento, resulta por el crecimiento en Dios. Pero también, en cuarto lugar, dice en versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. El conocimiento de su voluntad resulta en nuestro fortalecimiento. Por este conocimiento práctico, conocimiento aplicable, conocimiento de los principios de Dios, vamos a salir fortalecidos. Fortalecidos con todo poder. Dios dispone de todo su poder para fortalecernos, conforme a la potencia de su gloria. No hay límite de su intervención en nuestra vida. Podemos ser fortalecidos con el poder divino, la manifestación misma del carácter de Dios, de su persona en nosotros. Fortalecidos está la palabra fortalecidos está en el tiempo presente, lo que significa que tiene acción continua. No significa cuando es algo que Dios le da un estilo de empujón y le dice, buena suerte, ya va por cuenta propia. No, cuando es salvo, Dios empieza su poder sustentador por toda la vida. Estará continuamente fortalecido con todo poder. Este fortalecimiento es obra del Espíritu Santo. Efesios, algunas páginas atrás, Efesios 3,
16. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando Dios le hizo su espíritu, cuando Dios le hizo su Hijo, el Espíritu Santo vino a morar en su vida. ¿Se acuerda de Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu ha venido a nuestra vida. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu nos guía a la verdad. Y conociendo la verdad, conociendo la voluntad de Dios, conociendo los principios y aplicándolos en nuestra vida, contamos con el Espíritu Santo en nuestra vida. Entre más que sabemos de la palabra de Dios, lo más que sometemos a su palabra, lo más que sacamos los principios de su palabra, lo más que aplicamos aquellos principios, lo más fuerte nos hacemos. Al estudiar la palabra, estamos alimentándonos en la palabra. En Dios nos va a infusionar fuerza, poder y energía en nuestra vida. Esta es su promesa. El cuarto resultado en nuestra vida es nuestro fortalecimiento. Para eso nos trae al quinto resultado. Dice, continúa en versículo 11, para toda paciencia y longanimidad. El conocimiento de su voluntad resulta en la perseverancia. El conocimiento da perseverancia. ¿Qué es lo que nos ayuda a perseverar en la prueba? Es el conocimiento de las promesas de Dios. Lo que me ayuda a perseverar es el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me ayuda a perseverar el conocimiento de su carácter, cómo es Dios y qué hace Dios. También el conocimiento de sus promesas, lo que nos ha prometido para ayudarnos a que perseveremos. Me ayuda a perseverar el conocimiento de sus propósitos, especialmente cuando estoy pasando tiempos difíciles, pero me ayuda a perseverar porque conozco que Él tiene propósito en mi vida, y conociendo los propósitos me ayuda a perseverar. Sé que Dios está obrando en mí, que me está perfeccionando. Pablo pudo decirlo en Filipenses 4, del 11 a 12. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No me afano por ellos. Dios está obrando en mí. Cualquier cosa que me pasa, tengo lo que dice en Filipenses 1:6, el mismo libro. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando en mi vida. Al encontrarme, conozco a Dios, conozco sus promesas, conozco sus propósitos. Al encontrarme en una prueba, puedo decir, sé lo que está haciendo Dios, porque conozco su palabra lo suficiente. Me dijo que esto vendría y está tratando de hacer una obra perfecta en mí. Conozco su promesa, que Él es fiel, que no me dejará ser tentado más de lo que puedo resistir, sino siempre me da una salida. Gracias, Dios. Mire el ejemplo de Sadrach, Mesach, Abednego en la entrada del horno.
El rey decía, van adentro, no hay salida, son hombres muertos. Ellos dijeron, nuestro Dios nos librará. Y eso para nosotros es perfecto. Y si no nos libera, eso también es perfecto. La razón que pudieron decirlo es porque conocieron a Dios, conocieron a sus promesas. Eso es lo que se requiere. Eso da perseverancia. Y el resultado va a tener paciencia. Y paciencia dice en Colosenses 1:11, para toda paciencia. Y la paciencia significa perseverancia intencional. Y tendrás longanimidad, una actitud de aceptación, pero más que todo con gozo. Esa es la clave de todo aquí. Con gozo en versículo 12 realmente debe ir con versículo 11. Con toda paciencia y longanimidad, con gozo. Sin, sin gozo, la perseverancia sería muy frío, solo aguantando. Es como decir, Dios me está probando, me lo voy a aguantar. Pero con gozo es como decir, ¿no es maravilloso lo que Dios está haciendo? Mire a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos y cantando. No estaba cantando, ay Señor, pronto nuestros problemas se terminarán. Más bien estaba alabando, disfrutando de sus alabanzas al Señor. Porque tiene un Dios todopoderoso, tiene un Dios que los cuidaba, tiene un Dios que está obrando en su vida. De otra forma, el carcelero no hubiera entrado preguntando qué debería hacer para ser salvo. Era extraordinario. Nunca lo había visto. Poder cantar con gozo en medio del sufrimiento. Ellos tienen algo que yo quiero. Perseverando con gozo. ¿Sabe cómo puede? Si conoce a Dios. Si conoce y sabe cuáles son sus propósitos y sus promesas. Puede regocijar. Porque sabe lo que hace Dios. Tal como Pablo oraba por los colosenses, oramos por ustedes. Solo queremos que conozcan la verdad de Dios, que conozcan ahí las absolutas normas divinas para su vida y que las aplican. Eso es andar como es digno, agradando a Dios en todo. Ese es el resultado. Y eso resultará en ser fructífero en toda buena obra, en un crecimiento en su vida, en el fortalecimiento de su vida, en la perseverancia con gozo, una vida llena. ¿Cómo lo logramos? Ser lleno de conocimiento de su voluntad, sacar los principios de las Escrituras, aplicarlos y vivirlos. Oremos. Padre, gracias por tu Espíritu que mora en nosotros, que nos guía a toda la verdad. Padre, ayúdanos a ser diligentes en tu palabra, conociendo tu palabra, que podamos usar bien tu palabra para conocer tu voluntad, que resulta en andar digno de ti, Señor. Eso es nuestro anhelo y eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.